Senadora María Fernanda Cabal, ahora hablemos de la reforma rural, uno de los temas pues que usted ha tocado mucho en el Senado de la República, y es que pues hay mucha gente que considera que en Colombia no va a haber paz nunca si no hay una reforma rural integral, que la concentración de la tierra es excesiva y que ha estado permeada por este conflicto armado que ha llevado al despojo, ha llevado a que campesinos pierdan sus tierras. Senadora, ¿usted en ese entendido no aceptaría una reforma rural en las que pues se democratice el acceso a la tierra en Colombia? ¿Qué quiere decir democratice el acuerdo a la tierra? Usted está hablando como habla toda la mamertería mundial. Democraticemos a los propietarios de apartamentos en Bogotá. O sea que si usted hereda 2 apartamentos de su papá y 2 de su mamá, que me supongo que no se los robaron, que los trabajaron en su vida, algunos los habrán comprado, heredado, democraticémoslo, Lucas. Es que es tan fácil ver desde Bogotá el campo colombiano y no entender que aquí la gente la mataron, la desplazaron y tiene un patrimonio que lo ha hecho con mucho esfuerzo y siempre ha sido el caballito de batalla porque es el mito de la izquierda, el mito de la tierra desde el año 36, la tierra para quien la trabaja. Y ahí nos mantienen dando vueltas. 46 billones le han entregado a la reforma rural desde el acuerdo de La Habana. ¿Qué lo han hecho? ¿Dónde está el billete? Yo vi que algo se lo robó, creo que el sobrino de Iván Márquez, que se lo llevaron los gringos y no volvimos a saber nada. El Fondo Paz, se tumbaron otro billete. Mire, lo único que usted ha dicho de lo que me ha preguntado que es cierto, es que no va a haber paz en Colombia si no hay paz rural. ¿Y sabe cómo hay paz rural? Haciendo vías terciarias, haciendo que la gente tome agua potable y no agua sucia, poniendo los batallones de alta montaña para que no maten a los campesinos y erradicando la coca que hoy tiene al campo colombiano esclavo de los grupos ilegales. El día que eso pase, este país cambia. Pero, senadora, digamos, en medio del conflicto que se ha vivido en Colombia, usted señala una cosa en la que tiene razón y es que ha habido pues propietarios que han estado presionados, extorsionados, amenazados por grupos armados ilegales, guerrillas paramilitares. Lucas. Claro, pero por el otro lado, por esa misma vía, por la vía de las armas, se ha despojado a mucha gente de sus tierras y esas tierras pues han entrado dentro de un mercado que ha impedido que regresen a sus poseedores originales. ¿Cómo hacemos para resolver esa injusticia histórica? Maravilloso. Dígale a la guerrilla que quiere más pan y más tajada, que devuelva las tierras que se robaron. 20.000 hectáreas acá en la Macarena, de alias El Paisa, con cabezas de ganado, las tierras que han tenido ellos todos, Pablo Catatumbo, ¿dónde las tienen? A sangre y fuego, convirtiendo a los campesinos en sencillamente tenedores, mientras que los paras, que obviamente también hicieron de las suyas, no traspasaban los títulos. Todo eso yo lo sé y no lo podemos ocultar. Lo grave es que aquí se siga viendo a quien tiene tierra como un delincuente y paramilitar. Y ese ha sido el defecto de calificar usted al productor del campo, que le toca aguantarlo todo y rezar para que le llueva. Y vaya, vea si le dan un crédito, ¿no es cierto? Si es que no lo matan en la mitad del camino. Entonces, el sentido común de las cosas. Aquí se creó en el mito de la tierra unos culpables. Pero lo triste, Lucas, es que crearon una ley abominable que llevo 9 años tratando de que se reforme, ganándome todo tipo de crucifixiones que la verdad no me importan. Aquí se creó la tesis de que el que tenía era el despojador y el reclamante o presunto despojado era la víctima. Yo lo invito a que usted conozca esa verdad, ojalá con sus periodistas, y lo invito a conocer a los campesinos a los que esa ley detestable ha dejado en la miseria. Porque aquí tenemos el precepto de volver a organizar lo que se desorganizó en el país. Entonces somos Robin Hood. Vamos a quitarle a este que no sabemos si despojó, porque le compró a alguien hace 25 años y de pronto pasó algo en esta región, pobrecito, no era adivino, y vamos a devolverle al que dice sin probar que le quitaron. Yo quiero contarle a usted que hay 6.500 familias campesinas paupérrimas, pobres, que viven de... Déjeme terminar, porque ustedes son muy laxos para comprender el fondo de las cosas. Hay 6.500 familias pobres
determinadas como segundos ocupantes, que solo viven de su parcela, a las que el Estado colombiano, con esa misión de Robin Hood que les gusta aquí a todos los de la justicia social farsante, han dejado en la miseria. ¿A usted le parece para que eso es correcto? Senadora, de hecho, ahí usted lo ha venido mencionando durante toda la entrevista, que somos de acá, que solamente lo conocemos de acá. Le comento, soy de La Guajira, conozco muy bien los territorios, de hecho, y me he recorrido gran parte del país haciendo periodismo, pero me gustaría quedarme allí justamente en La Guajira para saber su opinión y un poquito más general. 22 niños muertos por desnutrición en lo que va corrido de este 2024. Corrupción en La Guajira, no se terminan carreteras, no hay alguien que le preste atención directa a La Guajira. ¿Qué está pasando desde su perspectiva? ¿Cómo usted analiza esto? Claro, ¿sabe por qué pasa? Porque cuando usted agiganta el tamaño del Estado y cree que el Estado es el que va a proveer todas las necesidades de los ciudadanos más pobres, usted le está dando un pase para la corrupción. Cuando usted le cree a la clase política de casi todos los partidos que le van a resolver el problema del agua y meten todo ese dinero y hablan a nombre de los niños pobres de La Guajira y del Chocó, estás entregándole un pase a una clase política que se va a robar buena parte de ese dinero y no le va a llegar el beneficio. Conclusión, entre más Estado, más unidades de gestión del riesgo agigantada con contratación directa, entre más acumulación de poderes en la rama ejecutiva, usted no va a tener posibilidad de desarrollo regional ni de sacar al pobre de la pobreza. Ahora, sin embargo, aprovecho esa pregunta que le hacía Andrés y me vuelvo al tema de la gestión del riesgo, que fue que una denuncia de acá de Sigue la W que sacó todo esto de la unidad de gestión del riesgo, para preguntarle por esas medidas anticorrupción que han implementado todos los gobiernos, porque nosotros acá revisamos y ha sido una robadera no solo del actual gobierno, sino que esto viene desde la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, también estuvo Santos, al presidente Iván Duque. Si nos ponemos a revisar, senadora, el contratista que se llevó el tema de los carrotanques viene desde el año 2016 contratando con el Estado. ¿Por qué en su momento no hubo una revisión o a nadie le llamó la atención que una misma persona se llevara miles de millones de pesos de recursos de los colombianos? A ver, con Juan Manuel Santos es que se crea la unidad de gestión del riesgo. O sea, esto no puede venir desde la época de Uribe. Ahora, no voy a eximir a ningún gobierno de que no roben, porque es que el problema es, primero, esa concepción de que se llega al Estado a volverse rico y se vuelven ricos en 4 años. Segundo, la ineficacia de los órganos de control. Entonces, usted, que hizo esa investigación tan buena, debería también ver qué pasó con los organismos de control en los niveles locales. El problema es que en lo local, ese contralor y ese procurador son cuotas políticas. Y eso tiene que modificarse porque si no, no sirve. Le pertenecen a los políticos. 1. 2. Aquí tiene que cambiarse la forma de hacer investigación en materia de control fiscal. ¿Por qué a las multinacionales no las roban y a los estados sí? Porque sus mecanismos operan con las tecnologías de información en tiempo real. Y lo último, ¿hasta cuándo vamos a soportar ver a los mismos? Usted sabe, y quiero que lo investigue, que el señor Schneider también estuvo en la investigación que le hicieron al gobernador de Santander, también metido en esa investigación. O sea que los ladrones siguen brincando y no les pasa nada porque son investigaciones que se van dilatando en el tiempo. Usted tiene razón, pero yo reitero, desconcentremos el poder del Estado en el Ejecutivo y démosle capacidad a las regiones de gestionar sus propios proyectos con sus recursos, que eso es parte de la pelea del gobernador de Antioquia hoy y que tiene que darse. 2, reduzcamos el tamaño del Estado. Entre más gasto público, más robo, y entre más programas con la excusa de los pobres, más ladrones se queda con el dinero que necesita la gente. Senadora Cabal, ya que usted se mete en temas de futuro, hablemos del futuro, hablemos del año 2026, porque pues es una campaña que ya empezó, que el propio presidente de la República pues dio ya el inicio de este periodo preelectoral. Y habrá sin duda 2 bandos, el petrismo y el antipetrismo, pero en el antipetrismo pues hay un espectro amplio que va desde el Centro Democrático, usted, hasta digamos un
un centro donde está Alejandro Gaviria, donde está Sergio Fajardo y por ahí pasa Germán Vargas Lleras, mejor dicho, por ahí pasan muchos sectores políticos. ¿Existe la posibilidad de una unidad, de un frente amplio que se enfrente al petrismo, al pacto histórico en el año 2026, o esa no es una posibilidad? Claro que es necesario. Es necesaria una unidad, pero después, no antes. Anticipar una unidad es sencillamente diluir la opinión pública que está harta de los políticos, harta de la clase política, incluso de partidos tradicionales de los que se ha sentido decepcionado, y obviamente de Petro ni se diga, porque el cambio significó la ruina. Porque creer que el cambio siempre es positivo, no, el cambio también puede ser un suicidio, eso fue lo que sucedió en Colombia. Entonces, hoy los partidos, no en Colombia, sino en el mundo, Lucas, han perdido protagonismo. Son las figuras las que se destacan en los partidos o por fuera de los partidos. ¿Cuál es mi visión de país? Que hay que volver a conformar unas listas a Congreso de gente muy respetable, de gente que logre aglutinar esa opinión de un país que necesita hoy recuperar la fe en que Colombia no va a sucumbir. Y que ojalá ese día de las elecciones de Congreso se den las consultas de los partidos que tengan sus probables candidatos presidenciales. Si eso es así, para mí sería el mejor medidor tanto de la capacidad que tienen los partidos con sus listas en cuanto a los votos obtenidos y cuál es la opinión frente a las posibilidades de candidatos expuestos ese mismo día que es una fiesta electoral. Ahí tendremos una lectura clave de cuál será el destino y qué pasará con Colombia. Bueno, Andrea, le tenemos a ver un ejercicio porque ya se nos está acabando el tiempo a la senadora María Fernanda Cabal. Un ejercicio pues para saber un poco más de lo que usted piensa de algunas personas que suenan para la campaña presidencial de 2026, otros no, pero que hacen parte de la actualidad nacional e internacional. Entonces, por favor, usted ayúdenos a definir cómo ve a usted a los siguientes personajes que le voy a ir En una nombrando. palabra, porque si en no, una palabra, sí. sí, ejercicio La palabra rápido. sí me queda muy difícil. De pronto no. A ver, Claudia a ver, López. tratemos. Claudia López. Camaleón. ¿Ah? ¿Cómo? Camaleón. ¿Camaleón? Camaleón. Sí. Ah, bueno, no le escuchábamos. Bien, Ahora sigamos es con... Claudia Nayib. Ahora se va a llamar Claudia Nayib. Busquemos a la definición de Gustavo Petro. Uf, un fiasco. Germán Vargas Lleras. Estadista. Verónica Alcocer. Ay, no quiero repetir los adjetivos que dicen en redes. Me parece como cuando uno llega a un sitio y no cuando uno llega a un lugar y no encuentra el sitio. Pero no sé cómo describirlo. Sí. Francia Es Márquez. asustada, arrogante, Paloma Valencia. inteligente, Álvaro Uribe. patriota, María José Pizarro. ¿qué digo? María José. ¿Ah? No sé, creo que, ay no, la verdad es que no es fácil determinar el adjetivo. Hay personas con las que uno encuentra más fácil, pero con María Bueno. José, yo pienso, ¿cuál sería el de María José? Bueno, puede decir Competencia. paso. Sí, sí. A ver, Andrés. A ver, Andrés. ¿Dijo? No, que le decía que tal vez podría ser competencia porque la ven dentro del petrismo como una posible candidata, ¿no? No, pero sí, para mí ella es la candidata del petrismo, es la que más lo emula. Pero describirla, o sea, ella no tiene un rasgo que la determine como tal, ¿sí? Listo. Senadora, la siguiente persona, Vicky Dávila. Audaz, Alejandro Gaviria. arrepentido, Sergio Fajardo. aburrido. Bueno, y ahora, ya que usted es candidata presidencial, le va a tocar elegir a una fórmula. Usted ya ha dicho que le gusta mucho el gobernador Juvenal Díaz Mateus, el gobernador de Santander, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón,
pero es que ellos son precisamente eso, gobernadores, y tienen que cumplir un periodo de 4 años. Descartando esos dos nombres, ¿a usted con quién le gustaría compartir fórmula? No lo sé, Lucas, no lo sé. Me gustan los hombres comprometidos, que tengan fuerza moral, valor civil, amor de patria. Y por eso identifiqué en algún ejemplo que daba anticipado a ellos dos, pero no tengo en la mente a nadie. Me han dicho, ¿por qué no 2 mujeres? No sé, a mí me gusta como esa combinación de género femenino y masculino. Senadora, y antes de finalizar con la encuesta, saber cuál fue el resultado de nuestra encuesta en el YouTube Live, quisiera saber qué perspectiva o análisis tiene usted sobre el reciente ataque en contra del candidato Trump. Pues gravísimo, porque Estados Unidos tiene antecedentes de la muerte de Kennedy, de su hermano que era fiscal, después el atentado que le hacen a Ronald Reagan, antes de su reelección incluso, y esto es muy grave, o sea, que esto pase de nuevo en Estados Unidos solo identifica que la polarización, la locura y las redes no nos llevan a ningún bien en la democracia. Sí, senadora María Fernanda Cabal, haciendo una conclusión de lo que viene en el diálogo de la oposición y el gobierno Petro, si es que existe alguna posibilidad, ¿usted le ve algo positivo al gobierno de Gustavo Petro? ¿Y hay alguna posibilidad o la puerta está totalmente cerrada para un acuerdo nacional, para un diálogo nacional como el que él propone, para que de pronto más adelante se dé una constituyente? Dice él que no sería en este gobierno. ¿Esa puerta está abierta, está cerrada? ¿Qué le dice usted al presidente Petro? Pues lo único bueno de Petro es que acabó con la izquierda, la destruyó como posibilidad, si es que ellos todo lo que tocan lo arruinan, aquí o en cualquier parte del mundo. No le veo absolutamente nada. De pronto le reconozco algo a él y a los de izquierda, que como no tienen límites morales, se atreven. Muchas veces uno no se atreve a veces en coyunturas políticas donde debería ser. Se atreve. Aprendámosle a atreverse, de pronto a hacer propuestas que creemos que van a ser criticadas. ¿Diálogo cero o existe alguna posibilidad? ¿De qué, perdón? Un diálogo para entablar un acuerdo nacional, como lo dice el presidente Gustavo Petro, con la oposición. Siempre que uno es civilizado, se abre al diálogo. Yo converso con personas de orígenes y de pensamientos opuestos en el Congreso, incluso hay un buen trato también. Pero yo creo que el mejor acuerdo que podemos hacer es recuperar la seguridad en Colombia, que se proteja de verdad la vida, que se erradique la coca y que Colombia se vuelva una potencia agroexportadora. Bueno, pues ahí está. Anote bien con cronómetro, porque mañana pues obviamente vamos a hacer el mismo ejercicio con una de esas personas que suenan para la campaña presidencial, pero por los lados del pacto histórico. A la senadora María Fernanda Cabal, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Sigue la W. Gracias, Lucas, y a la mesa, gracias.